Y no te veo, Howie. Vanessa, ¿por qué no prendes tu cámara? Said tampoco. Alondra. Presente, maestra. Gracias. Victoria. Presente, maestra. Victoria, gracias. Sinue. Juan Pablo. Presente, maestra. Gracias. Yesenia. Presente, maestra. Ok, gracias. Laura. Presente, maestra. Gracias. Rodrigo. Gracias. Mariela. Paloma. Presente, maestra. Gracias. Beisar. Brenda. Presente. Gracias. Es Jan Astrid. Presente. ¿Jan? ¿Es Jan? Es yo. Ok, gracias. Julia. Presente, maestra. Gracias. Pablo. Presente, profa. Gracias. Alberto. Presente. Gracias. Dulce. Presente. Gracias. Francisco. Perdón, Fernando Jared. Presente. Gracias. Diego. Presente. Gracias. Andrés. Presente, maestra. Gracias. Montserrat. Presente. Gracias. Jaime. Presente, maestra. Presente. Rocío. Jesús. Jesús Medina, ¿no? Ulises. Presente, maestra. Gracias. Max. Presente, maestra. Presente. Gracias. Juan Gerardo. Presente. Gracias. Anzoni. ¿Y tu cámara? No, pues no, es que no te veo, por eso te pregunto. Natalia. Mónica. Presente, maestra. Gracias. Itzel. Presente, maestra. Gracias. Itzel Estefanía. Presente, maestra. Gracias. Brenda. Estefanía Romero. Presente, maestra. Gracias. Adilene.
Presente, maestra. Jennifer. ¿Cuál de las dos, profa? Jennifer Salvador. Presente, maestra. Gracias. Claudia. Presente, maestra. Gracias. José. ¿No está José Valentín? Francisco. Presente, maestra. Tadeo, gracias. Jennifer. Presente, profa. Gracias. Marina. Presente. ¿Y tu cámara? Ok, gracias. Sí vieron la tarea que les dejé, sí leyeron, sí hicieron su tarea en forma. Voy a hacer preguntas. Ustedes me dicen si quieren que elija yo al azar o quieren participar. Ok, ¿no dicen? A ver, Mónica Vanessa. Sí, maestra. ¿Qué es el análisis químico? Pero con su cámara prendida, por favor. A ver, Brenda. Es la práctica que... José Valentín. Si tardan en contestar, tengo que pasar a alguien más. José Valentín. No está. Estefanía Romero. Mande, maestra. ¿Cómo se divide el análisis químico? ¿El qué, perdón? No la escuché. El análisis químico. Es necesario que tenga la cámara prendida, es que como me está fallando el internet, como que Sí, necesito que tengan la cámara prendida para ver que no están leyendo. Es que estoy con datos y me está fallando el internet y se traba. Ok, Jennifer Salvador. El análisis químico se divide... A ver, cuando cambie de persona voy a cambiar de pregunta. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Qué es el análisis cuantitativo? El cuantitativo es el que se encarga de los métodos los cuales tratan de cuantificar lo del analito, o sea, la cantidad de analito de una sustancia. Eso es. Ajá. ¿Y se cuantifica en qué? En gramos, en cuantitativo. Puede ser en mililitros, o ¿a qué se refiere? ¿Cómo sí, se cuantifica? O sea, a eso. Mililitros, litros. Bueno, ahí me estás hablando de volumétrico, pero ajá, es el análisis volumétrico. En general. En general, pues se encarga de la... ¿Los mililitros qué son? Son una... ¿Qué es los mililitros en general? ¿O los gramos? ¿Qué son? Unas medidas para medir. Son medidas para saber cuánto... Medidas para tener un... O sea, es peso, es volumen y masa. Masa y volumen, ¿no? Volumen, masa, sí. Ok. Muy bien. Jennifer Salvador. Muy bien. Gracias. Por nada, profe. Itzel Saraí. Mande, maestra. El análisis, prende tu cámara, por favor. Voy. Mande. El análisis físico-químico, ¿cómo se divide? En óptico y eléctrico. Y el óptico es el de colorimetría y cromatografía. Y el otro es... ¿Te falta uno? Sí, me falta uno, pero no me acuerdo. Espectro. Espectrometría. Espectrofotometría. Espectrofotometría. Ya, con esos,
Bueno, gracias. Itzel Saraí. Marina. Sí. Marina. Sí, maestra. Tu cámara, por favor. Es necesario que la aprendas, que estoy por datos, maestra. Ok, yo les voy a ir poniendo según participación, ¿no? Pablo David. Mande, profe. ¿Tu cámara? Ok. Dime qué es el análisis químico. No sé, profe. Tuvieron un montón para estudiar y no estudiaron, ¿verdad? John Astrick. Sí, maestra. ¿Qué es el análisis cualitativo? El análisis cualitativo es el análisis para identificar cuáles son los componentes de una sustancia. Por ejemplo. Por ejemplo, en una química sanguínea, cuando identificamos la cantidad, una prueba de embarazo, para identificar si tiene la hormona, que es la que tenemos como meta de encontrar. A ver, por ejemplo, en una caliza, por ejemplo, ¿qué podrías encontrar? No recuerdo qué es una caliza, maestra. Caliza, calcio. En una caliza, pues, Digamos, es un análisis cualitativo. en un benceno o en un nitrobenceno, ¿qué esperas encontrar? Supongo que el benceno. Ok, a lo mejor todavía no, sí, ya, si es de quinto semestre ya deben saber que es un nitrobenceno. No sé, maestra. ¿Qué esperas encontrar en cloruro de sodio? ¿Alguna impureza? No. Si estamos hablando de un análisis cualitativo y te dan una sal, ¿qué esperas encontrar en una sal? Yo supondría que es alguna impureza. No. En el análisis cualitativo no buscamos identificar impurezas, sino elementos, sustancias. Si te doy una sal, ¿qué esperas encontrar en un cloruro de sodio? ¿Cómo está formado el cloruro de sodio? Por cloro y sodio. Eso es lo que vas a encontrar en un cloruro de sodio. Ese sería el análisis cualitativo. Gracias. Dulce María. Sí. ¿Cómo se divide el análisis volumétrico? El análisis volumétrico sería por el titrimétrico y el gasométrico. Y ese gasométrico tiene otros dos, que es gasométrico de, no me acuerdo, absorción y desprendimiento. Correcto. Muy bien, Dulce. Gracias. Julia. Sí, maestra. ¿Tu cámara?
¿Cómo se divide el análisis cuantitativo? No, el análisis físico-químico eléctrico. En el amperometría, Ajá. conductometría, Sin leer. potenciometría y me falta uno, pero ese sí no lo recuerdo. Dijiste conductometría, amperometría, Amperometría y potenciometría. columbimetría y Ay, potenciometría. ese es el que me faltó. Ok, gracias, Julia. Gracias a usted, maestra. Victoria. Entonces yo creo que ya con lo del diagrama ya quedó claro cómo se divide. Ah, me falta uno. Victoria, Sí, maestra. el análisis gravimétrico, ¿cómo se divide? La verdad, ese análisis no lo encontré. Ok. No encontré la división. Vanessa, Janet. Vanessa, Janet. Hawick. Paloma. Ah, Hawick. Aquí estoy, maestra. Ok. ¿Qué es el análisis químico? El análisis químico yo lo comprendo. No, espérame, Paloma, le estoy preguntando a Hawick. ¿Sí me escuchas? ¿Hawick? No, creo que no escucha. De todas maneras que lo voy a poner. Dime, Paloma, ¿qué es el análisis químico? El análisis químico yo lo comprendo como el conjunto de técnicas o pasos a llevar. Por ejemplo, en la toma de muestra, cuando hacemos una toma de muestra. No te escucho. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Sí, claro. Gracias. Lo entiendo como un conjunto de técnicas o procesos a llevar, donde tenemos que una muestra analizar. Por ejemplo, en una toma de sangre, tenemos primero que llevar un cierto tipo de reglas para poder sacar la sangre, no nada más es llegar y ya meter la jeringa y después ver la preparación de esa sangre, dependiendo qué tipo de análisis vamos a realizar. Eso está un poco más enfocado a la clínica. Ajá. Está bien lo que dices, pero es que necesito más definiciones antes de poder decirles. Está bien, Paloma, gracias. De nada. Paloma Chamilet. Rodrigo. Análisis químico. Ok. Gracias. Brenda Jocelyn. Brenda. Es que nada más prenden la cámara y se van.
paso lista y ya se van. Si no me contestan, me están, y ya tienen asistencias, les voy a quitar la asistencia, porque no están participando. Brenda Jocelyn. De modo, les voy a quitar la asistencia. Pablo. Ah, no, yo te pregunté. Alberto Ledesma. ¿Tu cámara? Sí. ¿Cómo se divide el análisis gravimétrico? Perdón, ¿cómo? El análisis gravimétrico. Sin leer. No puedes prender la luz porque no te veo. Es que no se ve bien la cámara. Ok. Sin leer, pues, ¿cómo se divide el análisis gravimétrico? Ah. Gracias, Alberto. Laura Marisol. Maestra Laura la sacó porque se le fue el internet. Digo que ahorita se volvió a conectar. Ok. Juan Pablo. Me supongo que su nombre es Juan y se apellida Pablo. O nomás tiene un apellido. Dime. Ah, Oseguera. Entonces, ¿por qué en la lista aparece nada más con un apellido? Oseguera. Ok. ¿Cómo se divide el análisis cuantitativo? No te escucho, ¿eh? ¿Ya? Ajá. ¿El análisis qué, perdón? Cuantitativo. Sin leer, por favor. ¿Tuvieron tiempo para... No, más yo no recuerdo. Ok, gracias. Alondra Chávez. Mande, maestra. ¿En tu cámara? Gracias. Dime cómo se divide el análisis gravimétrico. Era, creo que precipitación, volatilización y el otro no recuerdo. Electrodeposición. Ok. ¿No se los expliqué? ¿No les expliqué eso? No. Chicos, contéstenme. No. No, maestra. En clase. Ok, bueno, entonces vamos a una vez que les dejé esa tarea para que investigaran, vamos a hablar un poco de ello. Bueno, el análisis químico es un conjunto de técnicas y métodos que se emplean para la determinación o cuantificación de una sustancia, problema llamada analito. Toda muestra o toda especie que sea, digamos, que se pueda analizar, se llama analito, ¿sí? Y es uno de los conceptos que les dejé. Entonces, el análisis químico se emplea en todas las áreas. No hay una cosa en la vida del mundo mundial donde no se utilice el análisis químico. ¿Por qué? Porque la química está en todo lo que vemos, en todo alrededor, incluso en el aire y todo está la química. Entonces, el análisis químico es el conjunto de técnicas y métodos empleados para la determinación, ya sea, digamos, determinar la naturaleza de la sustancia y la cantidad de una muestra a analizar.
Ese sería el análisis químico. ¿Dónde se puede aplicar? Pues en todo se puede aplicar el análisis químico desde, digamos, no sé, una toalla, las fibras de hilo de lo que está hecho, hecha la toalla. Si es un licor, pues qué es lo que contiene el licor y de qué es. Todo eso amerita un análisis. A eso se le conoce como analito, toda sustancia que pueda analizarse o que sea de interés químico. ¿De acuerdo? Ese sería un análisis químico. Ahora, el análisis químico se divide en cuantitativo, cualitativo y físico-químico. El cuantitativo lo dice claramente, cuantifica las sustancias presentes en una muestra que estamos analizando. ¿Cómo se puede cuantificar? A través de volumen y a través de peso o masa. A través de volumen sería el volumétrico, ¿sí? Donde se lleva a cabo las valoraciones o titulaciones. Les voy a subir tantito una imagen para que déjenme ver. Déjenme checar, espérenme. ¿Sí ven la imagen o aún no? Aún no. Aún no. Aún no, maestra. Ok, a ver. A ver, vamos a ver. A ver si... ¿Y ahí ya ven? Sí, sí, maestra. Ok. Hablando de análisis volumétrico, y esto les va a servir para su, ¿cómo se llama? Para su exposición, porque es una base, digamos, esto es lo básico.
que tienen que saber para llevar a cabo una titulación o una valoración. Si se fijan, ¿qué elementos tenemos para un análisis volumétrico? Pues obviamente primero es el material de precisión que se requiere para utilizar, para realizar un análisis volumétrico. En este caso tenemos el soporte universal, tenemos unas pinzas mariposa, tenemos la bureta, tenemos el matraz, ¿sí? Ahora hay unos agitadores en el que se pone el matraz a la hora de que se está titulando y está haciendo la acción de agitar. Ya no tenemos que ni siquiera eso, agitar. Bien, entonces, obviamente en el matraz se encuentra nuestro analito, que sería la sustancia que vamos a determinar, digamos que vamos a determinar la concentración de esta sustancia a partir del goteo de esta. Esta sustancia que se encuentra o esta solución que se encuentra contenida en la bureta es la solución patrón, ¿sí? Se le conoce como solución valorante, solución patrón. Aquí, por ejemplo, está indicando que hay un permanganato de potasio. Esta solución que se encuentra en la bureta, siempre vamos a conocer su concentración, porque si no conocemos la concentración de esta, no vamos a saber la concentración de esta. Entonces, esta solución patrón o disolución patrón o disolución valorante o valorante, se le conoce de muchas maneras, siempre tenemos que saber cuál es la concentración que tiene esta solución. Entonces, una vez que está contenida y que vamos a llevar a cabo la valoración en el analito, este analito que es una alícuota, es decir, la solución primaria se divide en 3 partes. A esas partes se les conoce como alícuota. Cada alícuota obviamente es la misma cantidad, es exactamente la misma cantidad de volumen, las cuales contienen las mismas características físicas y químicas de la sustancia original. Aquí no hay ninguna variación, únicamente se divide el volumen en 3 partes para hacer las alícuotas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de sacar el promedio de volumen gastado en la titulación para sacar una media y que la valoración sea más exacta, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se le llama alícuota a cada porción de volumen en el que se dividió la solución primaria o blanco, también se le conoce. Bien, entonces en esta solución contenida en el matraz se encuentra el analito. Como ya les dije, el analito es toda sustancia química de interés químico que puede analizarse. Cuando hacemos la valoración, vamos a ir abriendo estas pincitas que se encuentran aquí para dejar caer gota a gota. Esto debe ser así, por regla, gota a gota, con la intención de que de esta solución, al estar agitando y agregando gota a gota, ir observando. Déjenme les comento antes de seguir. Para poder hacer una valoración, antes de iniciarla, se requiere agregar un indicador al analito. Ese indicador nos va a indicar, valga la redundancia, el momento en que la reacción o el momento en que se debe dejar o se debe parar el procedimiento, porque ya ha habido un cambio de coloración. En el caso de las reacciones de neutralización, esto va a cambiar de color.
cambia de manera drástica, pero digamos cae la gota y se ve un cambio de color, pero se dispersa. Vuelve a caer otra gota, cambia de color y se dispersa, pero llega a un punto en el que cae la gota y ya no cambia de color, o sea, se mantiene el color con el que al caer se veía y se dispersaba. Ahora va a mantener el color. Al llegar a este punto, conocido como punto final, que es el final de la reacción, ahí tenemos que determinar a través de cálculos, que los vamos a ver más adelante, cuánto volumen se gastó de la solución problema, de la disolución patrón, cuánto volumen se gastó, y a través de ese volumen vamos a determinar la concentración de nuestro analito. El analito, obviamente, no sabemos qué contiene ni sabemos la concentración. Eso es lo que se va a determinar. Para poder percibir el cambio de coloración, tenemos que tener como elemento también dentro de la valoración un fondo blanco, sea una hoja o sea alguna tablita, algo, pero blanco, ¿sí? Donde se perciba claramente el cambio de color y el color va a permanecer constante, ya no se va a difuminar ni se va a disgregar, sino va a permanecer constante. Entonces, cuando cae una gota y se dispersa, seguimos, y vuelve a quedar incolora, entonces indica que hay que seguir agregando. Y entonces el punto estequiométrico sería una gota antes de que cambie de color, porque el punto final sería cuando cambió el color, cuando ya permaneció en la coloración que el indicador marca. Hay varios indicadores, en este caso, si son en una volumetría de neutralización, los indicadores serían ácido-base, porque es una reacción de neutralización, entonces para eso se requiere una sustancias indicadoras de pH. ¿Ok? Entonces, ya que ha permanecido el color constante aquí, se van a hacer cálculos buscando la concentración del analito a través del gasto de volumen de la solución patrón. ¿Ok? Entonces, este sería un procedimiento de análisis cuantitativo volumétrico. ¿De acuerdo? Cuando es volumen, cuando se maneja volumen, hablamos de volumetría o un análisis volumétrico. Y como les decía, este análisis volumétrico, déjenme ver si... Aquí era lo que les decía. Cuando se realiza este procedimiento, si se fijan, está tomando la llave de la bureta. Aquí no se ve el soporte, pero debe estar contenido un soporte. No podemos hacer esto de que estuviera así nada más. Se debe abrir la llave de a poco con la mano izquierda, calculando que sea de a gota y no de a chorro, porque si es de chorro y cambia bruscamente, no vamos a saber en qué momento cambió de color el analito. Entonces se debe hacer de manera cuidadosa y estar agitando. Así es como se lleva a cabo, se agita, se va agregando una gota, se agita. Ya con el tiempo pueden ir abriendo un poquito más rápido y agitando y observando, porque tienen que hacer eso a la vez de estar observando. Por eso es importante tener como elemento el fondo blanco para saber en qué momento cambia de color la solución analito. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos
el cambio de coloración, entonces vamos a hacer los cálculos correspondientes. Aquí es importante comentarles que para poder realizar una titulación o valoración o volumetría, el llenado de la bureta debe ser exacto, debe llenarse hasta la marca del menisco, que sería la última de la rayita de la graduación de la bureta, donde se observa la curvita del volumen o de la sustancia por encima de la última o de la primera línea, hablando pues de arriba para abajo en la primera línea, debe estar el menisco, se le llama, sobre la línea de la gota se debe ver, o el volumen se debe ver que está sentado sobre la primera línea de la graduación de la bureta. A ese punto se le conoce como menisco, ¿sí? Entonces, para llenarlo, quien lo vaya a hacer debe estar sentado frente a la bureta, de manera que su mirada quede de manera horizontal y que pueda observar claramente que ese punto de aforo o menisco quede efectivamente por encima de la línea, de la primera línea de graduación de la bureta, porque si es más abajo, hay valoraciones que por punto 1, punto 0,1 cambia la concentración o cambian los cálculos y no da de manera exacta la concentración del analito. También por eso se realizan las valoraciones en alícuotas, porque si se debe conocer de manera exacta, entonces para eso se llevan a cabo 3 porciones, como les comenté, las alícuotas, para poder realizar la valoración y sea lo más exacta posible, que haya un margen de error muy corto. Entonces, quien llene la bureta debe estar sentado de manera horizontal y con una pipeta van llenando hasta llegar a la línea de aforo. Una vez que llegó a la línea de aforo, o bueno, pueden llenarla primero. ¿Por qué? La llenan hasta donde tengan que llenarla, luego abren la llave. Esto con el fin de eliminar el aire que se pueda guardar en la punta de la bureta, que también nos puede dar error de cálculos, porque si aquí queda una burbuja de aire y nosotros estamos midiendo ya acá la línea de aforo, ya está en 0 o ya está en el menisco, voy a empezar a valorar, pero no abrí la bureta para eliminar el aire que pudiera existir en la punta de la bureta, entonces me va a dar un margen de error de 0.5, lo cual en los cálculos pues es mucho a la hora de neutralizar una solución. Entonces se llena, se abre, ya que bajó, que vemos que obviamente no va a ser aquí en el matraz, en la solución analito, sino en un vaso de precipitado. En un vaso de precipitado se va a poner y se va a abrir para que salga o para que baje la solución y no exista ya aire en la bureta. Una vez que hicieron ese procedimiento, entonces ahora sí vuelven a llenarla y que quede por encima de la raya de graduación. Ahí, cuando esté ahí, que lo observe ya quien la haya llenado, y debe ser una persona la que haga el procedimiento. ¿Por qué? Porque la percepción de otra persona sería diferente a la que la llenó. Si una realizó el llenado, la otra persona puede ser que, y deben estar sentados frente a la bureta cuando la hayan llenado, o sea, obviamente se paran, la llenan y cuando calculen más o menos se sientan a ver si quedó por encima de la línea, si no, le abren poquito,
sobre el vaso de precipitados, le abren un poco para que caiga el exceso de solución patrón, o bien si le faltó, pues ponerle un poco más. Pero si están, por ejemplo, parados frente a la bureta y dicen, pues ya, alguien que esté, digamos, que haya una persona alta y otra más bajita. La alta la va a ver por abajo de la línea y la bajita la va a ver por arriba de la línea de aforo o menisco. Entonces ahí ya hay una variación. Por eso quien llene la bureta debe estar sentado frente a la bureta y que su vista quede de manera horizontal para que se vea que la solución queda por encima de la línea, ¿sí? Ahora, cuando alguien no pueden, por ejemplo, pasarle o decirle, bueno, tú empieza hasta los 2,000 litros y como voy al baño, déjame, tú continúa. No, porque, digamos, quien lo hace al principio lo está haciendo gota a gota y está agitando y lo está haciendo. Y si le pasan o la estafeta a otro por decir, ¿sabes qué? Voy al baño, sigue tú titulando. Puede ser que él, en una de esas se le va un chorro y va a decir, no, pues ya cambió de color ya. Y se echó a perder la titulación. Esto es importante que sepan hacerlo, que lo hagan con mucho cuidado, porque esto es a nivel laboratorio, pero quienes se vayan, por ejemplo, a la orientación de alimentos o de farmacia, es importante porque cuando lo hacen ya a nivel industrial, pues imagínense, es gasto de tiempo, es dinero echado a la basura. Entonces es muy importante que cuando hagan una titulación lo hagan dedicándose únicamente a eso, ¿sí? Y puede ser que alguien perciba un cambio de color antes que otro. Por eso es importante que una sola persona haga la titulación y no se lo estén rolando o dejando la estafeta, a ver, ahora tú termina. Para que a la hora de hacer los cálculos, obviamente, el responsable de la titulación sepa qué fue lo que hizo, en qué momento vio el cambio de color, porque de ahí parte que va a saber cuál fue el punto estequiométrico y cuál es el punto final de la titulación. Y entonces saber cuánto volumen se gastó, igual él va a ver cuánto volumen se gastó aquí en la bureta, checando en la bureta cuánto volumen fue el que se gastó y sobre esto hacer los cálculos de la concentración del analito. El analito puede estar contenido, digamos, por muchas cosas. Es decir, si yo quiero buscar, por ejemplo, o quiero saber la concentración, por ejemplo, del ácido acético, yo tendría que tener aquí una base, como por decir bicarbonato de sodio. Para eso es importante saber también qué tipo de valoración se va a hacer. Si es una titulación de neutralización o ácido base, si es una valoración de precipitación, pues obviamente cuando empieza el precipitado es cuando termina aquí la titulación. Cuando es de óxido reducción también es cambio de color. Cuando es la complejación o formación de complejos, pues se forman obviamente aquí complejos o sustancias parecidas al precipitado, pero de manera más grande que el precipitado, digamos como flóculos. Entonces, dependiendo también del tipo de valoración, así va a ser el procedimiento. Cuando tenemos ya los cálculos, procedemos a reportar de las tres alícuotas, ya sacando la media y diciendo, pues se gastó tanto volumen, porque puede ser que en una se gaste en 2 mililitros, en otra 1.8 y en otra 2.3, entonces va más o menos el rango en el que se puede, digamos, manejar el margen de error. Se hace la media, se suman, se dividen entre 3 y entonces se procede ya a través de los cálculos y con fórmulas existentes para esto a determinar cuál es la concentración del analito
presente en la muestra. Si en esta muestra, por ejemplo, quiero saber, digamos, dentro del ácido acético, qué cantidad de ion acetato se encuentra disuelta en este analito, que sería obviamente el ácido acético, quizá con agua o con otra sustancia en solución, y yo quiero saber la cantidad de ion acetato que se encuentra aquí, pues entonces eso es lo que voy a determinar. Este sería el analito. Mi analito sería el ácido acético, perdón, el acetato, que es lo que yo estoy buscando, y es lo que voy a determinar a través de cálculos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Me expliqué bien? ¿O tienen alguna duda respecto a...? No, maestra. ¿Todo bien? Ok, entonces me voy a... ¿Sí me expliqué? Creo que estoy hablando sola. Sí, profesor. Bien, dentro del análisis cuantitativo, como les comenté, ese sería el volumétrico, que se divide en titrimétrico y gasométrico. El titrimétrico tiene que ver, obviamente, con lo que son titulaciones, como lo que acabamos de ver, que se llama titulación o valoración o volumetría. También existe el gasométrico, en el cual el volumen que se utiliza es de gas, no es líquido, sino es gas. Aquí también se puede hacer determinaciones a través de equipo especial, en el que obviamente, como el gasométrico se divide en de desprendimiento y de absorción, pues es lógico entonces que lo que vamos a medir o lo que vamos a determinar es la cantidad de gas. En el de desprendimiento es la cantidad de gas que se desprendió. ¿Cómo voy a saber? Pues haciendo una resta del volumen del gas inicial menos el volumen de gas final, para poder saber cuánto gas fue el que se desprendió. ¿De qué? Pues no se puede ser de nitrógeno, puede ser de óxido de azufre, no sé, ¿sí? Entonces, la manera en que se determina, obviamente hay instrumentos especiales para la determinación de un gas. Lo mismo sucede con el de absorción. Se va a medir el volumen de gas final, se le resta el inicial, y entonces el exceso es el gas que se absorbió en la valoración. Así es como funciona cuando es con gas, ¿sí? Cuando es de desprendimiento, se le resta al gas inicial el volumen de gas inicial menos el gas final, y lo que el resto fue lo que se desprendió. Y en el de absorción, al volumen final se le resta el inicial y vamos a saber cuánto volumen fue el que se absorbió. Obviamente hay sustancias que absorben gases y que se pueden pesar después para saber cuánto volumen de gas fue el que se absorbió. El otro sería el análisis cuantitativo gravimétrico, que tiene que ver con la precipitación, porque esto ya es masa. Si se fijan, gravimétrico es referente al peso y masa de una sustancia. Entonces, en el gravimétrico vemos que hay precipitación, volatilización y electrodeposición. En la precipitación, por ejemplo, lo que se va a hacer es, obviamente la precipitación se obtiene de una valoración volumétrica, de ahí se obtiene el precipitado.
queremos conocer la cantidad de precipitado que se obtuvo en esa valoración, pues entonces vamos a seguir los pasos que serían, primero es la reacción, ¿no? De precipitación a través de líquidos. Esto sea, para poder obtener un precipitado tenemos que manejar líquidos. Entonces, al hacer la valoración, vamos a obtener un precipitado. Ese precipitado se va a filtrar o se va a decantar dependiendo del tamaño del precipitado que se obtuvo. Hay un precipitado que se forma que es muy grande, que no necesita filtrarse, únicamente con decantarse para poder obtener el precipitado. Cuando es un precipitado muy pequeño, que las partículas son muy pequeñas, entonces sí se requiere de un papel filtro para poder filtrar y obtener el precipitado. Y en ambos casos que se obtiene el precipitado hay que lavarlo en el papel filtro o en el vaso de precipitados o en el matraz donde se haya obtenido. Si es muy grande el precipitado, se lava 3 veces con agua bidestilada para quitar cualquier impureza del precipitado o coprecipitado, porque esto del coprecipitado es cuando precipitan sustancias parecidas o análogas a la que estamos buscando en el analito. Entonces, se lava de 3 veces, 2 a 3 veces con agua bidestilada para quitar impurezas. Posteriormente, se seca el precipitado a 110 grados centígrados en estufa. Una vez que está seco el precipitado, procedemos a pesarlo. Y de ahí, entonces, los cálculos para saber la cantidad de precipitado que se obtuvo de esa cuantificación, de esa valoración. Si se fijan, aquí está muy enlazado lo que es la valoración, la titulación con volumen con el precipitado, porque al mezclarse 2 volúmenes, ya sea que se aplique calor o simplemente por la reacción en sí de la valoración, pues da un precipitado. Entonces, se pesa el precipitado, se hacen los cálculos y se obtiene el resultado. Sería sería un análisis químico cuantitativo gravimétrico por precipitación. La de volatilización es parecida un poco a la de gasometría de desprendimiento. Igual se obtienen sustancias que se han volatilizado, pero que se capturan en un equipo especial donde esa sustancia que se volatilizó, digamos que fuera dióxido de carbono o que fuera un dióxido o monóxido de nitrógeno, algo que se puede pesar, ¿sí? Esa sustancia que se puede pesar también se puede solidificar para hacer el peso, obviamente se volatiliza y se obtiene también a través de cálculos el resultado del analito que se busca. La otra sería electrodeposición, que esto tiene que ver con utilizar unas celdas fotoeléctricas donde hay electrodos sumergidos en una solución en la que se encuentran diluidos iones o electrolitos. Y entonces en la celda, cuando se pasa a través de ellas corriente eléctrica, los iones o moléculas que se encuentren presentes en la solución se van a disociar para irse al electrodo al que tenga la carga contraria a la que tiene el ion en sí. Cuando hay una disolución, obviamente estamos hablando, una disolución es líquida, pero cuando hablamos de una disolución acuosa, estamos refiriéndonos a que el solvente es el agua, ¿sí? Cuando diga hay una solución acuosa, es que el solvente que se está utilizando es el agua. Cuando hay una solución o disolución líquida o digamos disolución, obviamente la disolución es líquida, pero cuando yo no mencione acuoso, quiere decir que el disolvente puede ser cualquier otra sustancia líquida que no sea agua.
alcohol, acetona, no éter no, porque el éter es volátil, pero bueno, cualquier sustancia líquida que no sea agua se le llama pues disolución. Cuando sea acuosa es que el agua es el disolvente. Entonces, en este caso, como hay la solución o está la sustancia disuelta en agua, cuando se aplica una corriente eléctrica, lo que hace la molécula es disociarse en iones. Acuérdense que una molécula está formada por un ion positivo y un ion negativo. Esos iones, cuando se aplica una corriente eléctrica, tienden a disociarse, se separan, obviamente por la fuerza de los electrodos que se está aplicando a las fuerzas electromagnéticas que mantienen unida la molécula. Entonces, como son más fuertes, las jalan, las disocian y cada ion se va al electrodo que tiene la carga contraria a la carga que contiene ella misma. Y entonces, si estoy yo buscando, por ejemplo, en un sulfato de cobre, por decir, estoy buscando la cantidad de ion sulfato. El ion sulfato contiene carga negativa y el ion cobre contiene carga positiva. Entonces, si yo quiero encontrar en el ion sulfato disuelto en agua la cantidad de ion sulfato presente en esa muestra, lo que hago es, al pasar la corriente eléctrica, obviamente el ion sulfato se va a pegar. Bueno, antes de seguir esto, yo les quiero preguntar, a ver si saben o si también tienen la confusión como todos los demás. Déjenme, les voy a poner en... Ustedes me dicen si ven, ¿eh? Perdone por el dibujito todo mal. ¿Sí lo están viendo? No. No, maestra, todavía no. No, maestra. Ahorita se los comparto. Déjenme ver porque esto hoy me choca.
A ver, me dicen ahora sí lo ven, ¿eh? Sí, maestra, ya se ve. ¿Ya lo vieron? A mí no me aparece. Ya, maestra. No se ve, maestra. ¿Ya lo ven? Yo aún no lo veo, Sí, maestra. Yo todavía no lo maestra. veo. A mí no me sale, maestra. Pues ya lo compartí. A ver, déjame ver. Pues ya lo compartí. ¿Por qué no lo ven? Es que está en el chat. ¿Está qué? Está el link en el chat de la videollamada. No, yo a todos se los mandé. Jonastic. Mande. Están todos. Sí está en el chat de la videollamada, profa. Sí, maestra, manda el link. A ver. ¿Listo? ¿Ya? Es que lo siguen mandando al chat. A ver. Tienen que abrir el link y es A la... ver, espérenme. A ver, lo vuelvo a mandar a ver si. ¿Ya lo ven? ¿Ya lo ven o no? Sí, maestra. ¿Ya lo ven todos? Necesito que me digan si todos lo están viendo. Sí, maestra. A mí no me aparece. Sí, maestra. Ok. Sí, profe. Ok. Estamos hablando de lo que es la electrodeposición. Si se fijan, obviamente no se puede dibujar con esta cosa aquí, pero lo que quiero es que vean y me digan ustedes. Quedamos que en una solución acuosa es toda sustancia que está disuelta en agua. Aquí, por ejemplo, déjenme...
Voy a ponerle el 2. Aquí, como les decía, digamos que tengo aquí sulfato de cobre en esta solución. Digamos que tengo el sulfato de cobre y está disuelta en una solución acuosa. Al aplicar la corriente eléctrica, se va a disociar en ion sulfato y en el ion cobre más 2. ¿Sí? Aquí tenemos los electrodos positivo y negativo. ¿Cómo se llama el electrodo positivo? Cátodo. A ver, aquí le voy a poner que una C. ¿Y este se llamaría cómo? Cationdo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? A ver, Vanessa, Janet, ¿cómo se llama ese electrodo de carga negativa? Vanessa. La verdad no estoy segura, maestra. Laura. Anodo. ¿Anodo? Aquí lo voy a poner. ¿Están de acuerdo? Chicos, participen, por favor, porque si no... Dijo de Sí, carga profe. negativa o positiva. A ver, aquí está carga negativa, aquí está carga positiva. Creo que el negativo es cátodo y el positivo anodo, ¿no? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Cátodo y ánodo? ¿O ánodo y cátodo? Cátodo y ánodo. ¿Así está correcto? Sí, maestra. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Todos están de acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, pues déjenme decirles que están en un error. Es al revés. ¿Entendidos? Cátodo es negativo y anodo es positivo, ¿no? Ánodo es el positivo, revés. cátodo es el negativo. Ahora, ¿cómo se llama este ion con carga positiva?
este ion con carga negativa? ¿No? Pues ya la compartí. La vuelvo a compartir. No está compartiendo, maestra, solo mandó el link. No, yo no mandé ningún link. A ver, déjenme poner la pantalla como si estuviera presentando porque y hasta ahorita me dicen ustedes, ya estoy en la explicación desde a qué hora. Ajá, ¿y luego? Pues es que ya, a ver. ¿Ya lo ven? Ok. Entonces estábamos hablando de que este electrodo se llama anión y este electrodo se llama catión, de acuerdo a la carga que tienen. Esta molécula se conforma por un ion positivo y por un ion negativo. El ion puede estar formado por un solo elemento o puede estar formado por dos elementos, como en el caso del ion sulfato. ¿Cómo se conoce a los iones con carga negativa? ¿Quieren participaciones o no? Aniones, profe. Díganme, para eso tienen que decirme, levantan la mano. Déjenme. Es que necesitaría que fuera en ay, que me meto en Honduras. A ver. ¿Quién quiere participar? ¿Me dan su nombre? Porque no los veo ahorita porque tengo la pantalla completa y están saliendo y ¿no? Yo, profesora, Jesús Medina. ¿Cómo te llamas? Jesús Medina. Jesús Medina. A ver, dime, Jesús. El ion con carga negativa se llama anión. Y el ion, le digo también el... Sí, pues entonces el otro es catión, ¿no? Ajá. Entonces, si se fijan y son un poquito analíticos que deberían, el ion de carga negativa se le llama anión porque se dirige al ánodo, que es el electrodo de carga positiva, es decir, el contrario al que tiene él. Se le llama catión al que tiene carga positiva porque se dirige al cátodo, que tiene carga negativa. Entonces, los iones se dirigen hacia los electrodos que contienen la carga contraria y reciben el nombre del electrodo hacia el cual se dirigen. Vuelvo a repetir, los iones se dirigen hacia el electrodo que tiene carga opuesta y reciben el nombre
de ese electrodo hacia el cual se dirigen. Y así ya no va a haber error para la siguiente. Los iones de carga negativa se llaman aniones porque se dirigen hacia el ánodo, que es el electrodo de carga positiva, la carga contraria al que contiene el ion. Se conoce como catión porque se va al electrodo de carga negativa que se llama cátodo. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, cuando existe una determinación por electrodeposición, o sea, el cuantitativo gravimétrico por electrodeposición, aquí, por ejemplo, yo disuelvo sulfato de cobre en la solución acuosa y quiero determinar la cantidad de ion sulfato que tengo presente en esta solución. Hago pasar la corriente eléctrica. Una vez que de determinado tiempo ya se pegó todo el ion sulfato al electrodo, lo que hago es sacarlo, secarlo y pesarlo. Obviamente esto lo voy a pesar antes de pasar la corriente eléctrica y antes de sumergirlo en la solución, lo voy a pesar. Una vez pesado, anoto el peso. Posteriormente, ya que ha pasado el proceso, saco el electrodo, lo peso y obviamente voy a restar el peso final menos el peso inicial y es la cantidad de ion sulfato que voy a tener pegado al electrodo llamado ánodo. Así es como se determina la cantidad de ion sulfato o de iones disueltos en solución cuando es por electrodeposición. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí, maestra. Bien. Entonces, el análisis cualitativo, como ya dijimos, el análisis químico es análisis cuantitativo, cualitativo y físico-químico. Ya hablamos del cuantitativo que es el análisis cuantitativo que es volumétrico, que se divide en titrimétrico y gasométrico, el gasométrico a su vez de desprendimiento y absorción, ¿en qué me quedé? De volumétrico, titrimétrico y gasométrico. Luego sigue el gravimétrico, que es por precipitación, volatilización y electrodeposición. Entonces, el análisis cualitativo, como mencionamos, es el análisis que determina la naturaleza de la sustancia que vamos a analizar. El decir que determina la naturaleza quiere decir que determina la sustancia o los elementos presentes en una muestra. Ese sería el análisis cualitativo, únicamente identificar qué sustancias o qué elementos, llámese moléculas, iones, están presentes en una muestra. Ese sería el análisis cualitativo, que determina la naturaleza de la sustancia. El análisis físico-químico se divide en óptico y eléctrico. En el óptico hablamos de colorimetría, que es a través de colores que se determinan, cada sustancia representa o tiene un color en particular, donde se puede determinar, ese es a través de la colorimetría. La espectrofotometría es a través del barrido. Acuérdense que en la espectrofotometría se pone la sustancia que se va a determinar, obviamente sustancia en disolución o en solución, se pone un papel filtro y se deja correr o barrer a través de la longitud de onda, se va a determinar la presencia del analito que estamos buscando, en qué cantidad. Igual sucede en la espectrofotometría, que utilizan como factor común las ondas electromagnéticas
que emiten la luz. Acuérdense que la luz se descompone en todos los colores del arco iris. Y entonces, a través de espectro de barrido se va determinando la sustancia que estemos buscando en un analito. Así es como funciona el análisis físico-químico óptico. Por otra parte, el eléctrico obviamente habla de que se aplica electricidad, que puede ser el amperométrico y se utilizan los amperios. El conductométrico es un conductómetro. Esto es digamos, a través de la corriente eléctrica se determina, vamos a determinar las sustancias que estemos buscando, el analito que estemos determinando, porque cada sustancia tiene su, digamos, propia intensidad de corriente eléctrica. Entonces, se utilizan varios métodos, como les dije, el coulombimétrico, el amperométrico, el conductométrico y el conductométrico, ¿de acuerdo? Entonces, el potenciométrico. Se utiliza el conductómetro, el potenciómetro, todos esos para determinar la cantidad de corriente eléctrica, obviamente también en celdas fotoeléctricas, para determinar la sustancia que estemos buscando, en qué concentración se encuentra. La sustancia que estamos buscando es el analito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿O no podemos continuar? No, maestra. ¿Todo claro? Si no me expliqué en algunas cosas, es momento que me lo digan. Acuérdense que si dejan pasar más tiempo, ya no me puedo regresar. Yo necesito avanzar. Por eso les pregunto, ¿hay alguna duda o podemos seguir? No, maestra, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a seguir con la sesión de preguntas de la tarea que les dejé. Liz, Yesenia. Sí, maestra. Tu cámara, por favor. ¿Qué es un analito? Es como la sustancia que se analiza. No sabría decirle, profe. Lo mencioné varias veces. Gracias. Alberto Ledesma. A ver, Vanessa, dime. Alberto Ledesma, como no está, pues le voy a poner falta. Espérame, Juan Pablo, Alberto, ¿dónde se me quedó Alberto? Alberto Ledesma. Lo siento, pero si no contestan es que no están. Dime, Pablo, ¿alguien Paloma? Bueno, levantaron la mano en orden que la levantaron. Sí, maestra, lo había levantado yo. Dime. Es el componente que se desea conocer, ¿no? El analito. No sé, malo, háblame más fuerte, porque no, o déjame, pongo los audífonos porque de repente no los escucho bien. ¿O será la edad también? A ver. Es el componente que se desea conocer en la muestra, en el análisis. El analito. Ajá. Juan Pablo. ¿Sí es Juan Pablo? Sí, Juan Pablo. Sí. Ok. A ver, Yamilet, ¿querías participar? Sí. Ok. A ver, ¿qué es el punto final?
Acuérdense que lo mencioné ahorita que estuve explicando el diagrama. Sí, sí lo mencionó. Me parece que el punto final es cuando en el proceso de titulación, es lo que queda en la parte de abajo. Es donde debe pararse de inmediato todo. Me parece algo así, mencionó con sus palabras. Y registrarse lo del volumen que queda en la parte de abajo, algo así. No, ya te hiciste bolas. Mira, Ok. el punto final es cuando el indicador se manifiesta. ¿Se acuerdan que les dije? En el analito, o sea, la solución que se va a analizar, solución, problema o analito que se va a analizar, antes de iniciar la valoración, se le pone un indicador de pH, en el caso de que sea de neutralización. Cuando es un indicador de pH, se ponen unas gotas en la solución, problema o analito, y entonces se procede a la titulación. Cuando aparece el color en la solución y permanece constante, estamos hablando de que ha llegado al punto final. Sí, me refiero a que cuando cae la gota, lo van a hacer, ahora que lo hagan en la representación de la valoración, se van a dar cuenta. Cuando cae la gota, cambia de color la solución, pero se difumina y vuelve a ser incolora. Le vuelves a poner y vuelve a difuminarse, pero llega un momento en que cae la gota y se mantiene ya el color. Puede ser rosa, azul, dependiendo del tipo de indicador que se utilice. Entonces, cuando mantiene el color ya constante la solución analito o solución problema, entonces estamos hablando de que la reacción llegó a su final. Llegó a la neutralización, por lo tanto es el punto final, ¿sí? Ese sería el punto final, ¿de acuerdo? Cuando la reacción ha llegado a su final y el indicador se ha manifestado en la solución manteniendo un color uniforme, ¿sí? O constante, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. Juan Gerardo, ¿qué es el punto estequiométrico? El punto estequiométrico es cuando se balancea la sustancia. ¿Cómo? No entiendo. No, Diego. Es cuando la cantidad de sustancia valorante es igual a la cantidad de analito presente. Correcto. Esa es, Juan Gerardo. No es que se ajuste, sino que haya equilibrio, que la misma cantidad de... ¿Cómo les explico? No es tanto que sea en la misma cantidad de volumen del valorante que del analito, sino la misma concentración de la sustancia valorante y del analito presente del analito que estamos buscando. Esto es cuando hay, digamos, la misma cantidad de moléculas o que neutraliza ¿cómo les explico? Cuando, digamos, la sustancia valorante, ¿cómo les explico para que me entiendan? Déjenme, les vuelvo a abrir una pizarra, no es cuestión de pureza, déjenme les explico. Cuando hay la misma cantidad de moles en ambas, en la reacción. A ver, espero que sí lo vean todos, que no tengan...
A ver si lo ven. Sí, maestra. Ok. Digamos, esta sería una reacción de neutralización, ¿sí? ¿Alguien me puede decir por qué digo que es una reacción de neutralización? ¿Dónde está el ácido y dónde la base? ¿Quién me contestó? ¿Quién eres? Porque no. ¿Quién? Rodrigo. ¿Por qué dices que es un ácido y una base? Ajá. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Correcto. Cuando hay una reacción de neutralización debe haber presente una base, que es el hidróxido de sodio, y un ácido, que es el ácido clorhídrico, y que me va a dar como resultado una sal, que es el cloruro de sodio más agua. Esto es que en una reacción ácido-base siempre me va a dar una sal más agua. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Perdón ¿Sí? que le interrumpe, pero a mí no me sale su pantalla. ¿Y a los demás? Me está presentando, profe, otra vez es con el link. Oh, a ver, esperen entonces. ¿Ahí ya lo ven? Sí. Ya, Sí. profe. Pero ahora no es este el que está haciendo. Creo es... Ah, caray. ¿Dónde quedó la que estaba haciendo? Caray, no sé dónde quedó. Bueno, voy a hacerlo otra vez para que todos estemos... Como les comentaba, esta es una reacción de neutralización. ¿Por qué? Ya dijo Jesús, creo que sí fue Jesús, Rodrigo, perdón, que hay un ácido y una base. Por eso es una reacción de neutralización y porque aparte me está dando una sal más agua. En una reacción de neutralización siempre va a haber presente una base, un ácido o un ácido y una base que me dé una sal más agua. Si no cumple estas reglas, entonces no es una reacción de neutralización. Podrá ser de precipitación, de complejación, de óxido-reducción. Pero si no hay una sal y agua, entonces no hay una reacción de neutralización. ¿Y por qué digo que es de neutralización? Porque hay una base. ¿Cómo sé que es una base? Porque tiene en su estructura un ion hidroxilo.
¿Por qué sé que este es un ácido? Porque tiene en su estructura un ion hidrógeno. ¿Sí? Entonces, el ácido, la base y el ácido me va a dar una sal, siempre, más agua. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estamos hablando, cuando lean lo de la teoría de ionización, van a encontrar que hay iones a los cuales se les conoce como electrolitos, ¿sí? Que conducen corriente eléctrica y que tienen, digamos, son sustancias que producen iones, como en el caso de una base produce iones hidroxilo, un ácido produce iones hidrógeno y una sal produce iones positivos diferentes al hidrógeno y produce iones negativos diferentes al hidroxilo. Aquí, por ejemplo, este hidróxido de sodio el hidróxido de sodio Profa. Ajá. Entonces, todas las reacciones de neutralización se llevan a cabo como en un medio acuoso. Siempre va a resultar agua. Cuando es una reacción de neutralización, siempre va a haber agua. ¿Sí? Y una sal, obviamente. ¿Por qué? Aquí te lo voy a explicar. Aquí, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que vendría siendo la base, está formado por el catión sodio y el anión hidroxilo. ¿Sí? En el siguiente, el ácido va a tener un ion hidrógeno más un ion cloruro. Está el catión y está el anión. El ácido me genera hidrógeno, la base me genera hidroxilo y vamos a ver la sal. Y la sal me genera iones con carga positiva diferente al hidrógeno y me genera iones negativos diferente al hidroxilo. ¿De acuerdo? Entonces, la unión de una base y un ácido siempre me va a dar una sal más agua. No quiero decir que vaya a ser esta sal, porque ustedes cuando uno menciona sal, imaginan inmediatamente la sal de mesa, imaginan el cloruro de sodio, y no. Hay, por ejemplo, los sulfatos, los cloruros, los carbonatos, que son sales, y entonces no necesariamente tiene que ser esta sal. Cuando decimos sal, es digamos, la unión de los iones que por electronegatividad se unen en una reacción de neutralización o ácido-base, donde los iones con cierta carga electromagnética
se unen entre sí, ion negativo, ion positivo, y forman agua, que es el OH más el hidrógeno. Entonces, al unirse estos iones, el positivo con el negativo, es decir, catión y anión, al unirse por fuerzas electronegativas, me van a desprender el hidrógeno y van a desprender el hidroxilo para formar el agua. A esta unión entre iones negativos y iones positivos, bueno, iones negativos diferentes al hidroxilo y iones positivos diferentes al hidrógeno, me van a formar una sal, que en este caso sería el cloruro de sodio. Y obviamente más agua. A lo que íbamos con lo del punto estequiométrico es que se encuentra en equilibrio, o sea, en la misma cantidad, tanto el ácido, tanto la base como el ácido, o que puede ser igual de este lado el ácido y de este lado la base, eso no importa. Se encuentran en la misma cantidad, se encuentran en la misma cantidad, entonces hablamos de que hay un punto estequiométrico, es decir, hay un mol de hidróxido de sodio que reaccionó con un mol de ácido clorhídrico, obviamente para darme el cloruro de sodio más el agua. Si aquí le ponemos 2 hidroxilo más un ácido clorhídrico, la ecuación no está ajustada, porque si se fijan, la relación estequiométrica es de 1 a 1, para que me dé esto y todo lo demás da 1. Una molécula de hidróxido de sodio me da reacciona con una molécula de ácido clorhídrico para darme una molécula o mol, estamos hablando de moléculas o moles, una molécula o mol de cloruro de sodio más una molécula o mol de agua. Aquí estamos hablando de que hay un punto estequiométrico. Si le cambio a 2 acá y aquí nada más está 1, entonces tendría que aumentar el ácido clorhídrico a 1 para que vuelva a llegar la relación de la estequiometría o el punto estequiométrico, en donde hay la misma cantidad de hidróxido de sodio que de ácido clorhídrico, para que pueda haber la neutralización. Aquí se llegó a la neutralización cuando hay una molécula de hidróxido de sodio y una molécula de ácido clorhídrico. Ese sería el punto estequiométrico. ¿De acuerdo? Sí, Sí, maestra. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? Sí. Ya, entonces ya no hay duda. Ese sería el punto estequiométrico cuando el analito y la solución valorante han llegado a un equilibrio o a una misma cantidad estequiométricamente hablando, de la misma cantidad de uno y de otro. No quiere decir que haya el mismo volumen, no confundan eso de que en la valoración 2 mililitros de hidróxido reaccionaron con 2 mililitros no, porque a veces se necesita un poco más, digamos, de hidróxido de sodio para que alcance la neutralización con el ácido clorhídrico. Entonces no estamos midiendo el volumen de volumen a volumen, sino de moles a moles. ¿De acuerdo? Porque pudiera ser que el ácido clorhídrico contenido en 2 mililitros de agua, no esté el hidróxido de sodio la misma cantidad contenido en 2 mililitros de agua. Puede ser que este sea en 1.8 y este sea en 2.1 o 2. Entonces no hay concordancia, no están en la misma relación 1 a 1, por lo tanto, el volumen no es lo que estamos buscando de volumen a volumen, sino concentración, que sea 1 mol por 1 mol. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, entonces hablamos del punto estequiométrico. ¿Alguien que quiera participar y que me diga
Ahora les voy a dejar a ver quién participa, pero es porque van a levantar la mano y ya no van a estar buscando ni googleando, sino que lo que leyeron, si es que estudiaron, porque les dejé desde hace la semana antepasada, que leyeran. ¿Cuántos tipos de reacciones se presentan en el análisis químico? Bueno, volumetrías. ¿Cuántas volumetrías? Y también lo mencioné hace rato. 1, 2, 3. Nadie. Se perdieron la participación. Las reacciones de volumetría es de neutralización o ácido base, la óxido reducción o redox, la complejometría o formación de complejos y la de precipitación. Esas son el tipo de volumetrías que se utilizan en el análisis. Hay también otro tipo de reacciones que se encuentran en el análisis, como son de adición, de sustitución, de síntesis, de combustión, de óxido, ya les dije de óxido reducción, hay reacciones iónicas, con más de doble sustitución, ya les dije, de desplazamiento o desplazamiento. Bueno, esas serían las reacciones en general que se manejan en el análisis en química. La otra pregunta sería de lo que les dije, ¿qué es un patrón primario? Dime, Montserrat. Es un reactivo de alta pureza que se utiliza para estandarizar un analito en una titulación. Sí. ¿Cómo, en qué estado de agregación se encuentra el patrón primario, Monse? ¿En qué estado se debe encontrar? A ver, ok, ya participaste, gracias, Monse. Marina. Prende tu cámara, ajá. Según vi, era en sólido. Ajá, ¿cómo se hace? Pues tiene que cumplir con diferentes características, pero no recuerdo muy bien todas. Monse nos dijo algunas. Marina. ¿Alguien más que quiera participar? Marina Villaseñor. Esto está acá. A ver, Jennifer, dime. Creo que una de las características es que debe tener estabilidad, ¿no? Ajá, debe ser estable a temperatura ambiente. A ver, dime, Paloma. ¿Ser que tenga alta pureza? Correcto, de prácticamente 98, entre 99.90% de pureza, ajá, para que pueda ser considerado como patrón primario. Y tiene Muchas que gracias, tener un Paloma. alto peso equivalente. Alto peso equivalente, muy bien. ¿Alguien más? Paloma. También creo que leí, profa, que no debe absorber gases. Espérame, déjame buscar a Paloma porque no la encuentro. Paloma. ¿Eres Paloma qué? Yamilet Gómez. Gómez. Ah, ya te encontré. Estoy en clase, ahorita te marco. Gracias. ¿Quién me contestó la otra? ¿Qué dijeron? Yo, profa. Jennifer.
¿Qué fue lo que me dijiste? Que no debe absorber gases. Ajá, correcto. Entonces, no debe ser higroscópico, ¿sí? Dime, Vanessa. También debe ser conocida su composición para poder hacer los cálculos. Correcto. Vanessa Janet Calderón. Así es. Entonces, una de las características principales para que pueda considerarse como patrón primario, primero es un alto grado de pureza, que sea estable a temperatura ambiente, que se pueda secar a 110 grados centígrados, que su composición sea conocida y su peso equivalente sea alto, que sea de fácil acceso, obviamente de costo, digamos, accesible, que reaccione con el analito. Ya les dije que sea estable a temperatura ambiente, se puede hacer que no sea higroscópico, es decir, que no absorba gases del ambiente. Una cosa es higroscópico y otra cosa es hidroscópico. El hidroscópico es que no absorba agua, ¿sí? Y el higroscópico, con G de gato, higroscópico, es que no debe absorber gases del ambiente, porque esto obviamente le restaría estabilidad a la composición. Es otra de las características, que debe ser estable. Eso sería lo que se toma en cuenta, o que son características principales para que se pueda considerar como un patrón primario. Con este patrón primario se va ay, se me fue la palabra. Este se utiliza para hacer la disolución patrón, que es con la que vamos a titular. Una vez que tenemos el patrón primario ya pesado, disuelto y estandarizado, entonces se puede utilizar como disolución patrón, que es el que se va a utilizar para encontrar la concentración del analito, es el que va en la bureta. Entonces, primero es el patrón primario. Del patrón primario se forma la disolución patrón, y de la disolución patrón, con ella vamos a encontrar la concentración del analito que estamos buscando. Entonces, algo importante, que la solución patrón, la que tenemos en la bureta, la solución que tenemos en la bureta, tiene una concentración exactamente